sen deve petimba, se forzande por él. Yo pensé que iba a ser fácil sacarte de mi mente, olvidar esos momentos que viví yo junto a ti, escapar de esos recuerdos, tus abrazos, tus caricias, esos besos tan sinceros que siempre me diste tú. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. Uy, mi amor, yo quiero nacer diré, talla como aveima. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. Siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. No me olvides, no me olvides. ¿Qué tal, gente? En Bahía, Chapa. Llegamos a la ciudad de Félix Pérez Cardoso. Estamos con el intendente de la ciudad. Si te puedes presentar para la gente. Sí, bienvenido, Bicho, y a la producción. Yo soy Carlos Román Fernández, intendente del distrito de Félix Pérez. Qué gusto poder llegar a esta ciudad bastante coqueta y hablando un poco de su historia. ¿Qué podemos mencionar? ¿Cuántos años tiene? Sí, el distrito en sí es uno de los distritos bastante con historia y viejo también del departamento del Guairá. Claro. Fundada en el año 1773 y cumplimos hace poco 250 años de distrito, ¿verdad? 250 años. 250 años de distrito, justamente el 15 de septiembre es aniversario fundacional y también fiesta patronal, que es nuestra Virgen de los Dolores. Siempre estamos de doble fiesta cada año, en coincidencia la fiesta fundacional y patronal. ¿Y cómo se le dice a la gente de Félix Pérez el gentilicio? Y Pérez Cardoseño. Pérez Cardoseño. Sí. Pérez Cardoseño y Pérez Cardoseña. Así mismo. Y anteriormente, dicho, disculpame, anteriormente sí. El distrito fue ya en el año 1773 fundado en el nombre de Jatú, y por decreto ya fue cambiado el nombre de Félix Pérez Cardoso por el arpista, ¿verdad? Que nació en este distrito ya en ese entonces a nombre de Jatú, y en conmemoración a él hoy lleva su nombre de Félix Pérez Cardoso. Claro, Félix Pérez Cardoso, que fue una figura muy importante de la música de nuestro país. Y en cuanto a lo que estabas mencionando, ¿en qué año más o menos pasa a llamarse ya? Y en el decreto en el año 54, creo que en el 57 fue ya cambiado a
a Gigatú, de Gigatú a Félix Pérez, por decreto presidencial, y desde ese entonces ya quedó el nombre de Félix Pérez. ¿Quedan familiares de Félix Pérez? ¿Hay descendencia de él en la ciudad? Sí, tenemos descendencia. En este caso yo también vengo de ahí, ¿verdad? Sigue viva su hija, que es mi abuela, ya con 92 años. Y tengo también una tía que ella vive en Buenos Aires, que también es hija de Félix Pérez. Dos hijas que siguen viviendo. O sea, era tu abuelo. Mi bisabuelo. Tu bisabuelo, perdón. Era tu bisabuelo. bisabuelo, cierto. Bueno, ¿y qué más podemos mencionar de la ciudad de Félix Pérez? Bueno, Félix Pérez, como dije, es una ciudad bastante antigua, con varios artistas, arpistas, como Lupo Encina también, que fue arpista renombrado, que vivió en una compañía Caundú, que es de Félix Pérez. Actuó también de Taiwán de Caundú a Taiwán. Hay un libro que él escribió que fue justamente en la contienda en aquel entonces, cuando estuvo de guerra los Estados Unidos con Taiwán. Entonces él también actuó ahí, y hay varios artistas, varios arpistas que surgieron de Félix Pérez y que llevaron en alto lo que es nuestra música paraguaya. O sea, podemos decir que en cuanto a la música en el Guairá, que también es un departamento muy importante musicalmente hablando, Félix Pérez es muy importante. Sí, así mismo, en cultura, justamente apoyamos también de parte del municipio, en la escuela municipal de arpa. Así también apoyamos la danza, la cultura. Tenemos un centro cultural, museo, que habíamos restaurado lo que es la estación del ferrocarril. Hoy en día funciona la Casa de la Cultura, y también se usa para distintos cursos, ya sea municipal o de otros entes públicos que vengan a realizar. Eso estábamos hablando, la estación de tren de Félix Pérez está totalmente remodelada. Asimismo, invertimos un poco también lo que es recursos municipales en ese predio, que realmente está lleno de historia, ¿verdad? Rescatamos algunos que otros equipos que anteriormente tenía la estación. Lastimosamente muchos de ellos no se pudo más rescatar, pero lo que conseguimos, y también donaciones de amigos y familiares, que en algunos artículos de Félix Pérez también, y lo que era en entonces, ¿verdad?, la estación funcionando también, y rescatamos los carteles que eran originales de vuelta, hoy colocábamos de vuelta ahí enfrente, y también la estructura en sí, los colores que tenía. El color que se ve es el color original. Así mismo, el color que tenía anteriormente, porque bueno, tuvo varias facetas donde fue cambiando también el color, pero los colores que más resaltan son esos dos colores que tenemos ahí. Y también el cercado de madera, que anteriormente era la barandilla, que se decía, ¿verdad? Más o menos hicimos una réplica también de vuelta. Qué orgullo poder ser el bisnieto de Sí. esta persona que tanto hizo, ¿verdad?, por su comunidad. Así mismo, orgullo, y también un compromiso quíntuple para poder, como autoridad también, dentro del distrito, ¿verdad?, que lleva su nombre. ¿Y qué más podemos saber de tu bisabuelo, de Félix Pérez? ¿Algún detalle de él? Sí, y justamente con la abuela, más o menos lo que me va comentando, lo que era, ¿verdad?, él, y lo que vivió ella también, lo que recuerda de la presencia siempre. Abuela me dice, como hombre siempre tiene que ser la caballerosidad. En ese sentido, Félix Pérez creo que era bastante, en ese sentido, abuela siempre resaltó eso. Y el respeto hacia la mujer también, ¿verdad? Entonces son dos puntos principales que siempre se me queda, ¿verdad? Y también lo cultural, y llevar siempre en alto el arpa, que hoy en día somos cuna nacional del arpa. Sí. Y tenemos proyectos que concretar también sobre esos puntos para que realmente resaltar lo que es Félix Pérez. En cuanto a lo que es la población de Félix Pérez, una superficie de cuánto estamos hablando, cuántos habitantes. Y aproximadamente, he dicho, unos 7.000 habitantes. 7.000 habitantes. Porque viste que los últimos censos pues no son 100% fidedignos, ¿verdad? Pero con el uso, con el manejo municipal y también de salud, llegamos a 7.000 habitantes. ¿Y qué superficie más o menos tiene la ciudad de Félix Pérez? El casco urbano en sí. El casco urbano. Y alrededor de 375, más o menos, calculamos que tenemos alrededor de lo que es el casco urbano, y después rural. Nosotros somos más rural que urbano. Y justamente eso quería consultarte en cuanto a la actividad económica, ¿verdad? ¿Qué se desempeña en la ciudad? Y más el fuerte es la agricultura. Agricultura. La agricultura, la ganadería,
y más en el ámbito agrícola es la caña de azúcar. Que También. tenemos ingenio en Villarrica y en Tebicuary, que realmente es el pulmón económico o sea, es el pulmón económico de nuestro distrito, desde la agricultura, desde lo profesional, en todo, porque ahí da mano de obra al cañero, al pelador, al carpidor y a profesionales, ya sean en maquinarias o en oficinas también, que da fuente de trabajo. Y realmente son el pulmón principal de la economía en nuestro departamento y más en nuestro distrito, ¿verdad? Ya que nosotros no contamos aquí con ingenios o empresas que inviertan en nuestro distrito, y más se va la gente a trabajar por Villarrica, después están los entes públicos y también el Bordado de Apoí, que por años se viene también, es un rubro también principal de nuestra economía, nuestra cultura, que siempre va también de la mano con la agricultura. Mira, hablando del departamento del Guairá, pudimos observar, ¿verdad? Mauricio José Troche, el ingenio, o sea, en Villarrica el ingenio También. azucarero, lo que es Mauricio José Troche, la caña para la planta alcoholera, Así mismo. y lo que es también Félix Pérez Cardoso, ¿verdad? O sea, todo el departamento del Guairá Zona cañera. es una zona cañera que depende mucho de la caña dulce. Así mismo dependemos mucho de la caña dulce. Tebicuary también. Y acá, dicho acá, lo principal es Tebicuary y Villarrica. Pues Troche ya queda un poco lejos, ¿verdad? Pero siempre fue el rubro principal, la caña dulce, y posterior también el ganado, ¿verdad? Que también algunos que otros pobladores siempre van produciendo también en ese punto, y en los campos comunales, que siempre es el fuerte, ¿verdad? En las compañías, en este caso en nuestro distrito. Una rica historia de Félix Pérez Cardoso y mucho por mostrarles el día de hoy aquí en Baechap. Así que Así mismo. agradecerte Bienvenido de por vuelta recibirnos y un gusto poder mostrar esta hermosa ciudad. Cuando quiera, bicho, y demostramos también lo que es Félix Pérez. Gracias. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Y mi tía, Paula Vázquez, Sí, fue la primera intendenta por decreto. de la ciudad de De la Félix ciudad de Pérez. Félix Pérez, sí, por decreto. Pero muy poco tiempo. Después vino el golpe y ya. Ya estuve en el año 1988, el 13 de diciembre. Sí. Bueno, y el 3 de febrero ya vino el golpe. Y bueno, 6 meses llevé, y en diciembre, en junio me reemplazó ya el licenciado Hugo Bernal Sí. Castillo. Pero ya fue la primera intendenta. Después ya fue elección por decreto. En la historia está escrito, Sí, ya quedó. quedó. Acá tengo mi papel. ¿Tenés tus papeles? ¿De tu decreto? ¿Se puede ver? ¿Se puede? ¿Sí? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. A mí me encanta ver documentos. Preparado, Mira, ya está. ¿Sabes? Y nosotros que nos olvidamos nuestro cargador, ya se termina nuestro mundo. Y ya la diferencia.
Mira un poco, pide los documentos. María Pabla Vázquez. Sí, acá está. Alfredo Strasberg. Hay que encuadrar. Aquí tiene. Un poco deteriorado ya. Me voy a leer. Por el cual Decreto número 1382, por el cual se nombra intendente municipal del distrito de Félix Pérez Cardoso a la profesora María Paula Vázquez. Asunción, diciembre 13 del año 1988. De conformidad con los artículos 22, 58 y 59 de la ley número 1294, orgánica municipal de la fecha 18 de diciembre del año 1987. El presidente de la República del Paraguay decreta, artículo 1, nómbrese intendente municipal del distrito de Félix Pérez Cardoso a la profesora María Paula Vázquez, por hallarse vacante el cargo. Artículo 2, comuníquese, publíquese y dese al registro oficial. Ahí está. Y firmado por Ricardo Brugada, secretario general del Ministerio del Interior, ¿verdad? Y presidente Stroessner y Sabino Montanaro, que están en el final del comunicado, ¿verdad? Presidente de la República. no, es el mismo. Pero estos son documentos del año 1988. 88 y en el 89 yo ya salí porque pues ya vino el golpe de estado del 2 del 3 de febrero y estuve por 6 meses nada más. Esto estaba queriendo mirar. Voy a mirar no, nomás. este es el mismo nomás. Sí. De OPAS y de algo así de. Son todos documentos del año 1988. Todos documentos. Y acá está la persona que después ya me había reemplazado. Y yo solamente estuve hasta el mes de junio, por 6 meses y nada más. Sí. Pero en esos 6 meses ya tuve el orgullo de hacer algo por mi comunidad, por lo menos llevar adelante porque había facilidad de adeudarse, ¿verdad? Así como IDM que te ofrecen para hacer mejoras, como el mercado municipal, la matadería municipal. Bueno, Así, y acá está les muestro. El nuevo ya, el que a mí me sucedió en el mes de junio. No podía antes porque yo he preparado anteriormente las fiestas patrias, ¿verdad? Se festejaba primero una misa en la iglesia, luego en la plaza, el auto académico, todo, y luego el desfile. Y si era época, ahí era 13 de junio para él. ¿Por qué? Porque el 12 de junio yo tenía que festejar el día de los excombatientes de la guerra del Chaco, a quien le tenía que, en la misa, el festejo, en la plaza, y luego allá tienen su local de los excombatientes de la guerra del Chaco, en donde tenía que ofrecerle un agasajo. Claro. Sí, así como el asado, ¿verdad? Y con música, alegrar un poco el espíritu de ellos. Claro. Sí. Y Acá también, leo este decreto de Muy bien, muy sucesión, bien. dice Asunción, 8 de junio del año 1989, número 499, profesora María Paula Vázquez, Félix Pérez Cardoso, Paraguay. Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de remitirle adjunto copia al decreto 949 de fecha 6 del corriente, por el cual se nombra intendente municipal al licenciado Hugo Bernal Castillo en su reemplazo. Aprovecho la oportunidad para saludarla atentamente, ¿verdad? Y firma esto Silvio Corbeta, director de municipalidades de aquella época. Acá está. Está toda la historia reunida en estos documentos. Muy bien. Muchísimas gracias por mostrarnos y por contarnos la historia de la primera intendenta por decreto de Félix Pérez Cardoso. Muy bien. Muchas gracias para ustedes.
Con esta promo de Coca-Cola, todas tus comidas van a ser tus favoritas. Durante todo octubre, tus retornables de 2 litros de Coca-Cola sabor original o Coca-Cola sin azúcar a solo 7.000 guaraníes. Aprovecha esta promo y repetí para ahorrar en cada comida. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón y cocora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Lo que más nos gusta es tener toda la historia. Y tengo un álbum También. también. Tengo un álbum también. Sí. Y vamos a ver también eso. Van a ver. ¿Tenés acá? Sí tengo. Vamos a ver. Mira, le estamos Espera trastornando que- a los otros. Le estamos trastornando. Espera, no vaya a arrugar tu acá, no, documento. no, Yo no, demasiado no. quiero que cuide tu Ah. documento. No quiero que se arrugue tu Bueno, documento. este primero quiero que vean. Éramos, en aquella época, éramos 5 los intendentes nombrados por decretos en la zona del Guairá. Acá está, que yo tengo en el diario Patria de aquella época. Mira un Sí. poco. Ahí está, y acá estoy yo. Acá está. Acá está, febrero del año 1989. El diario Patria. ¿Viste? Bueno, aquí está cómo comenzábamos los festejos en mi época. Esta es la fiesta patronal, ¿verdad? Es de los yacoré y todo, ¿verdad? En la iglesia. Aquí están los desfiles de las gentes, ¿verdad? Que nos acompañaron, sí. Ya está Jaray. Otra hoja que habla por acá. Los estudiantes, el depósito ahí en el asta bandera de la Corona de Laureles. Aquí está, era concejal municipal, el señor Víctor Fernández. Excombatientes de la Guerra del Chaco con un alumno del Colegio Nacional. ¿Y este qué es? Este es de la escuela, porque yo soy docente, Ah, docente jubilada, y estaba en la escuela entregando diplomas. mira. Y esta es el mercado. Este es el mercado municipal que en mi época también se construyó. Bueno, acá están los alumnos, en los festejos, acá están los almuerzos, de los excombatientes de la Guerra del Chaco, el desfile, acá están ellos, ¿verdad? A quien yo le daba mucha preferencia, a nuestros abuelitos, Claro. a todos a ellos. Muy guapa, profe. Aquí estamos. La última Aquí fotografía. estamos todas las fotografías, sí. Y acá por acá se tenía que desfilar cuando entonces no teníamos todavía el asfalto. Era toda la ruta o el camino. ¿Esta qué escuela es? Y esta Esta. escuela. Que ahora está totalmente asfaltada. Totalmente refraccionada porque antes teníamos Otro 3 techo también. aulas y con ayuda de John F. Kennedy hemos ampliado 2 aulas más. Sí. Llegó ayuda a los Estados Unidos. Llegó ayuda de los Estados Unidos. Y bueno, ahí estamos. Qué gusto, profe. Bueno, tengo todo esto. Espera que voy a guardar estas fotos ahí. Te agradezco demasiado. Algo dice. No. Algo le aporté. Sí. Ustedes pueden creer que en este bolso hay parte de la historia de Félix Pérez Cardoso, así que
Agradecerte, profe. Y cuida muchísimo que no se te pierda. Muchas cosas no le mostré. Muchas cosas. Cuida muchísimo tu bozo. Bueno, muchísimas gracias a usted. Gracias a vos, un gusto. Bueno. Que ahora sí necesito cinta para mi bota, se despegó ya. Ahora sí que ya se abrió todo. No, voy a cambiar mi bota. No, Sinónimo de cambio. no quise cambiar mi bota. Esta bota hizo... ¿Eh? O sea que esta bota hizo más 80 ciudades ya. Más de 100 sí que ya, ¿eh? Más, sí. Y el decreto de la tía está tan deteriorado con la bota. Se mantiene mejor de que... Pero no se conserva mejor. La verdad. No, no voy a cambiar mi bota. Hola, ¿qué tal, doña? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Igual, igual. Ahí se va. Suerte, bienvenido. Ah, un gusto. Vamos a probar la mejor chipa o del Guairá, me dijeron. Exactamente. Presentate, señora, acá para la gente. Así yo le dije. Buenos días, ¿qué tal? Yo soy Marilu Benítez y más conocida como la chipera de Félix Pérez Cardoso. Ahí está. Vamos a mostrar un poco su producto y por sobre todo quiero que me cuentes tu receta, cómo se hace este producto delicioso. Muy bien. Ese es chipa quesú, chipa mestizo como nosotros le llamamos, Sí. y ese es chipa soo. Ah, mira un poco la chipa. Sí, Oh. así mismo. Ahí está, así, y está todo su ingrediente. Vamos a hacer una chipa so'o. Sí, ahí está. Vamos a ver cómo hace su chipa so'o. Y esa masa, ¿cómo hace tu masa? Este es 3 kilos de almidón Sí. con 4 kilos de harina de maíz. Sí. Y lleva manteca, margarina, 600 gramos. Ya. Y agua nomás ya después. Solamente ese es su ingrediente. Y vamos a ver la preparación de la chipa so'o. Hace 10 años que hago chipa, gracias a Dios a mi mamá que me enseñó. Ella también, su mamá hacía, ella falleció, ya su mamá. Se quedó ella, después ahora yo, pero ella sigue haciendo la chipa. Vení que señora, Te vení pongo. que señora. Acá está la mamá. La abuela, ¿qué tal abuela? ¿Cómo te va? Bueno, quiero que te presente, señora, ahí para la gente. Doña Banderera, Saturnina. doña Saturnina. Saturnina Gamarra de Benítez. Ahí está. Y vos le enseñaste a tu hija a hacer... Yo le enseñé. Veo que tiene arroz. Sí, tiene Sí, arroz, tiene arroz. porque así nomás. Ese es le más ayuda rico. a la carne porque ese es magra totalmente la carne. Entonces, para que no sea seco, lleva arroz. Y así de preferencia le gusta a la gente. Pero a veces si me piden también hago sin arroz. Pero así lo que sale bien. Y esa es la preparación, solamente lleva cebollita abundante y abundante de perejil y ajo. Solamente ese es su ingrediente. Y nosotros hacemos como so'oru, no sé cómo le conocen, ¿verdad? Lleva mucha cocción de tiempo para que esté bien. Claro, para que bien- se sí, salga la carne. sí. Ese es su tiempo. Tipo de desmechado ya. El famoso Exactamente. desmechado. Y van a probar. Puede ser que a Sí. ustedes les guste porque Claro, el vamos a paladar de cada gente es diferente. Pero Mi todos los paladar que está vienen- preparado para la chipa Todos so'o. los que vienen a Félix Pérez se acuerdan de esta chipa siempre. Les gusta. Y así. Y lo que viene de Asunción también quiere. Sí.
Y ahora cuando mostremos en el programa y la gente que venga a visitar Félix Pérez Cardoso, sí o sí tiene que venir a probar la chipa so'o de Ña Marilú. Tienen que preguntar más. Esto es más o menos detrás de la iglesia. Una cuadra, ¿verdad? 3 cuadras. 3 cuadras detrás de la iglesia. Exactamente, así está. Y esta es la preparación. Se pone un poquito de aceite, todito, y se lleva al horno. Al tatacuá que tengo Al tatacuá directo. Sí, ahí ya está, todito. O sea, estamos hablando de una preparación casera. Totalmente Y su cocción casera. otra vez es al tatacuá, que le da un sabor. Sí, riquísimo. Este está calentito. Este salió recién. Sí, recién. ¿Conoce el famoso recién salido del horno? Este es recién salido del tatacuá. Puedes romper y ahí se ve la carne que le gusta a la gente. Jacú. Niña, apurate. Miren lo que es. Qué espectacular. Riquísimo. Riquísimo. ¿Querés? Compra. Bueno, vamos a brindar con Ña Marilú y con su mami En Saturnina. Ña Saturnina, que le enseñó esta receta espectacular de chipa so'o de carne desmechada con un poquitito de arroz que le da un toque espectacular, con una Coca-Cola. Esta Coca-Cola es retornable, pagar líquido nomás y listo. Por todo el mes de octubre, 7.000 nomás está gaseosa. La Coca. Con esta promo de Coca-Cola, todas tus comidas van a ser tus favoritas. Durante todo octubre, tus retornables de 2 litros de Coca-Cola sabor original o Coca-Cola sin azúcar a solo 7.000 guaraníes. Aprovecha esta promo y repetí para ahorrar en cada comida. Coca-Cola, magia de verdad. Y ahora seguimos comiendo. Seguimos. Va surgiendo un canto de esperanza para todo aquel que abraza el fruto de su trabajo. Llegó el momento de ponerle más potencia a tus aventuras. Subite a la Amarok V6 desde $49.500. Aprovecha esta inigualable oportunidad para subirte a la camionetaza más potente. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller, mayor rendimiento, economía y seguridad. Volkswagen es más, es tuyo. Será mano que no haya barreras para el que busca trabajo, que no haya barreras en el nuevo Paraguay. En este momento aquí en Félix Pérez Cardoso, en una de sus plazas, hermosa por cierto, la Banda de los 7 Dolores.
Wilfrido Morínigo fue el que mantuvo muchos años Banda Putaí. Sí. Anteriormente. Empezó como Banda Putaí, exactamente. El nombre sería dicho tu abuelo, que Sí, siempre. mi abuelo le cuando apoyaba. eso, en la época, eterno presidente regional y presidente de la Junta Municipal. Estaba en la música. En la música y se creó ahí, en la Banda Putaí, reconocido en el departamento en aquel entonces. ¿verdad? Y ahora se llama Banda de los 7 Dolores. Sí. ¿Cuáles son los 7 Dolores? Justamente a nombre de la Virgen, ¿verdad? Claro. Que es nuestra patrona. Virgen de los Dolores. Virgen de los Dolores. Y por eso lleva el nombre del grupo. Exactamente. Ahí entiendo. Y ahora lo que queremos y estamos en proyecto es de recuperar de vuelta, pues ya a cabeza de los jóvenes y también los hijos también que estuvieron por muchos años, ¿verdad? Y actualizando de a poco, creando de vuelta. ¿Tercera generación ya? ¿O cuarta? Tercera sería. Tercera. Sí. Tercera ya sería. Y ahí para rato. Sí, vamos a implementar de a poco. ¿Vos pasás de una, Santi? Te agacha el cara dura. ¿Vos pasás de una también, Santi, acá? Hola, buen día. En vivo y en directo Sí. Acá le tenemos a nuestra tejedora de aopoí. Sí, Mira un poco. muy lindo ese, miran un poco. Mira qué lindo. ¿Este qué va a ser, un mantel? No, va un rano se hace ese vestido. Oye, ya pues ese vestido, esa blusa muy apliqué, oye, me dice. Este va a ser un vestido. No, Son los apliques que se le ponen a los sí, vestidos. Sí, a los vestidos. A blusa mía, a veces me metí con la voz, apliqué a todo cortar por mucho y bolsillo para que y punta, así. Ese que en la camisa, por ejemplo, se pone la Sí, línea. en la línea, así. Ese es. Pero este es para dama, no es para hombre. Un aplique acá de aopoí. Sí, así es. ¿Y hace cuánto que tejes? Hace 15 El días. aopoí. Hace No, mucho. Este hace 15, Sí. pero ¿cuándo empezaste vos? Hace mucho cuando yo tenía 10, 12 años, porque ahora sí, en cada juego que se aboyete y se tiene 8 años de cobrar ese tiene más, pues allí es café, allí casi pape, na pepe la semana. Pea la semana, pea pesamos un guapa, y 7 hijos, apete y nieta. Mira un poco, haciendo chipa. Sí, 3 veces a la semana, allá por antes de, allá por 3 veces a la semana. A pegar ese año mantenerse tú, a mantenerse me bucueras a estudiar acá. Porque soy madre soltera. Por eso ella dice, pea la semana, Ina. Sí, pea a ese la semana. Ese es su marido, el tatacuá. Ese es mi marido. Porque ahí sale la chipa. Sí, está ese cliente, pero se caru allá por. Pues allá por una vez a la semana, día jueves. A ver cuál va tema ese cliente cueras a oño ua apes a oño guaras acá hasta pues te bañamos mala 300.000 pues. Rápidamente, porque sé 40 años más lleva la chipa. 40 años. 40 años. Porque años es verdad. 40 años ya por la chipa. Ya por ahí la entre semana ya ve la chipa. Pero 40 años más o menos. Sí, jaupea ahí. Pear me meten más, sí. Diferentes clases, pel búlgar y de diferentes modelos, pel 9 colores, un mañana me empecé a aprender, güey. Cuando mañana me enteré a aprender, tarama. Y este es el famoso bastidor. Batidor. Tambor o eso. Tambor. Y este ya está por terminar. No, falta más 8 líneas otras en la cual. Cuan 6 líneas falta de 2 líneas a 2 metros y poco.
2 metros y poco. Qué belleza. ¿Y este vos vendés también? No sé cuál ya puedo arulla taitú porque no hay por y cuál. Ya poramos no hay por y venta la. Pero llevas ya Tahití, ahí se vende todo. Sí, ahí se vende todo. Ah. El güero es el trabajo de Tahití. Claro, vos haces la producción para Yateití. Sí, para Yateití. Te viene el pedido de allá, sí. Qué bueno eso. A los joros ya casi porque no hay por y ve con arupe. Ahí yo güero allí pues no hay por y ve a. Pues Yateití está. Sí, está ahí. A los joros se me cuñan ni moto pues a upeo y los joros güero. A los ya por oriente. Así me cuña gente lo ya por tengo cuña cara ahí lo ya por ahí oreja. Upeantero me. No, porque y delicado pues. No, vaya anderera. Se María Rosa Martínez Aquino. María Rosa Martínez Aquino. Nosotros llegamos ya empezamos a hablar. Ya a la se pueblo ve. A la de Yejecao nande vare amo ay porque se aman de 8 7 si me 8 ja mumita cuña muamanga cuasi nieta año 3 meses por me acuese hizo jamonga cuaja cuando terminamos ahí facultad. Cuando falta y tesis de UP trabajo la repoten que toma esa o defenderla y tesis. Impresionante. A la cuña guapa y no macana. Ah, muy se coco. Mateo se ramatú se comandá se manteca, areco piñatú, areco pacoatú. Ya me la de coco. Cuando coi ay na acá pica pa ya soya. Allá está su chaca. Así abre la papá, mamá o abuela. Se no recoge ni careo. Are por guasumí, are por se guatamí. Se hace pamaco pero a guerra. O hace ese trabajo fuera, entonces me fuera se ayuda a mí, por casi saca a mi hija a maena. A invertir. Hace años que se sobrino de la rama la comandá acá para se me dio ya. Bueno, ¿dónde chaca? Sí. Hoy con vaina. Cuando hay rama, hoy ya tú, hoy comandá na ape manteca. Manteca. Seca una neca. Poroto manteca. Poroto manteca. A Pepe, ahorita 40, Pepe, Juan acá pica en Pepe dice para cobatú, piñatú, Pepe dice huerta de coruguazú. Y anante, vena Juan ahí te. Ya, ese sobrino vena, ahí te ahí cartelera. Muy bien, va. Y acá hay más plantación. ¿Qué cebolla, Ina? Sí, cebollita. Hay perejil, locote, zanahoria, mondoro, paitemos, vea ya areco, paitemos, heladera, ve. Ya, pasata más. A Pepe a mondoro y ajo. Pepe ajo para guayetear, coco a mondoro pama. Sí. Ajo para guayetear, no por ahí vemos a Rubina. Guayaba, pe hace ese producto ahí, pe metemos para allá por dulce de guayaba. A vender ahí. ¿De copaité? Sí, de copaité. ¿Está ahí por nada? Pero es de real. Sí. Esta cosa bella, po. Sí, ahí se planta tía, copaité, se ruazú ni se planta mongorapa media sombra, cosa ve ahí. Porque ella se me envió guatá, llega la ruazú, o sea, la planta, pues vamos a enviar una llegamos, porque se roga iba ahí, hija. Va, ese pico iba ahí tipo una con la ni y algo se tú al final la yanderoga iba yo que se la más vea no mañana la yanderoga planta en momoras y cuaje mañana vea planta y poner a opear ay la planta para con unos cuantos la guasura puede con la guerra los felicitando 64 años de 16 años para cuál la mitad de 17 pero otro voy a tener 8 años voy a tener Jesús 48 años voy a sumar no cansa ani que agua de su chiquero ahí está o curuina
Vaya poco. Okuru año na moñe no se ve porque está ahí tereí mareco. Bueno, queremos agradecerte por recibirnos en tu casa. Checa tu la gracia te la pena de mi abuela. Uma pena la hora de pueblo pero y potija llama a pomio yacarú no faltan en de madre. Está dentro cuila no más pues ella. Se me ya que jaila. Oíla te envía po. Se con pueblano allá por mía años antes de allá por empanada una vez ahora allá por pan negro ahora yo allá por chipá allá por sopa allá por pan chipá almidón chipá con queso no importa ella por nande vare amo ay lo de pueblo ¿Te da cierto y te? Nande vare amo ay la de rearamo cena de cosas ajá se que si me fuera para hoy pues más era amanolire ngahane angala amate hamam apa putata apa putata hace cuál se tu aro we se la puta 94 años hace tu mano abandona une sube aromonga kwa pasen en día la se familia fuera habu Vea el asunto Ana habu Nabo tila se me la se me bimbo para coja la madre soltera ja buena bo ni porque esta vez cuima voy a montar la casa con tu cuervo muchísimas gracias por estar con nosotros en Baella. Gracias. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Un tereré de campeones. Con esta promo de Coca-Cola, todas tus comidas van a ser tus favoritas. Durante todo octubre, tus retornables de 2 litros de Coca-Cola sabor original o Coca-Cola sin azúcar a solo 7.000 guaraníes. Aprovecha esta promo y repetí para ahorrar en cada comida. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón, y copora, soy la costumbre clásica. Tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país. Del sabor. Esto es infaltable en los viajes, así que le recomendamos el frigorífico guaraní. Mira lo que es, papá. Mortadela picante, una belleza. Tenemos pan, Salvatore para el tererupá. Por acá. Es un clásico de clásicos.
bien, vamos a preparar un sándwich. Preferentemente para mí tiene que ser con galletón. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Mucho tiene que ser para que tu sándwich sea una delicia. Acá. Sándwich de mortadela picante de Guaraní. Con esta promo de Coca-Cola, todas tus comidas van a ser tus favoritas. Durante todo octubre, tus retornables de 2 litros de Coca-Cola sabor original o Coca-Cola sin azúcar a solo 7.000 guaraníes. Aprovecha esta promo y repetí para ahorrar en cada comida. Coca-Cola, magia de verdad. Estamos en la iglesia de Félix Pérez Cardoso, una hermosa iglesia, así que agradecerle a Armando que nos habilitó el día de hoy para entrar a mostrarle un poco a todos. Al contrario, el gusto es nuestro de poder recibirles a ustedes y poder mostrarle un poco al Paraguay lo que tenemos también dentro de nuestro territorio, ¿verdad? Para nosotros es un inmenso orgullo que gente del país puedan conocer lo que tenemos en la comunidad. Hablando de los años que tiene esta iglesia, ¿de cuánto estamos hablando? 250 años más. 250 Eso justamente años. estuvimos comentando, ahora en el año 1773, 14 de septiembre, se inauguró la iglesia, ¿verdad? Pero 3-4 años más o menos de construcción tuvo, y investigamos un poquitito en el tema de cómo se trajo las maderas, lo que tiene en el techado. Y estas maderas se llevaron a traer de Caguazú y en un tiempo de 3 meses, 90 días más o menos. Gente Claro. de la comunidad se fueron con una promesa, porque esa era la promesa, y de traer esa madera. Y a partir de esa idea empezó la construcción de la iglesia. Así que tenemos un dato espectacular de lo que es esta iglesia, así que para que visiten, agradecerle también a Fátima, Gracias a usted, que nos estuvo encantada. ayudando muchísimo con Encantada. toda la producción también y con Yami. Encantada, les esperamos muy pronto de nuevo por nuestro querido pueblo. Gracias Fátima y gracias a todos y espero disfruten como nosotros le hicimos grabando en la ciudad de Félix Pérez Cardoso. Chao. Sen deve petimba se forzande por él. Yo pensé que iba a ser fácil sacarte de mi mente, olvidar esos momentos que viví yo junto a ti, escapar de esos recuerdos, tus abrazos, tus caricias, esos besos tan sinceros que siempre me diste tú. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. No
mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto pa' contigo ser feliz.